gusto el dar inicio a este tercer seminario de SOMED, de donde estamos hablando de hemofilia precisamente y trastornos de la coagulación. Esto es para ir conmemorando el mes de la hemofilia. Agradezco a SOMED el habernos incluido y el que estemos participando en esta cuestión de aprendizaje, como lo estábamos platicando. Quisiera, sin quitar más tiempo, y si podemos empezar, quisiera presentar a Leonardo Rojas Negrete, miembro de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades Raras, derivado de su experiencia de vida con una enfermedad rara, actualmente, y se desarrolla en el activismo y liderazgo nacional e internacional. Es una persona que padece, es paciente y es un gran amigo, un gran orador, y le agradezco que participe con nosotros. Y si me hace favor de presentar a las demás personas que van a estar con nosotros en este tercer seminario. Claro que sí, ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que amablemente sigue esta transmisión totalmente en vivo y es de verdad un placer. Quiero agradecer personalmente a la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia y sobre todo a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana en este marco importante que es el Día Mundial contra la Hemofilia, de que me hagan partícipe de este seminario, ya de tercer seminario. Qué gusto poderles saludar a todos ustedes hasta cualquier parte de la República Mexicana donde nos estén viendo. Y también, si estamos cruzando fronteras, les saludo con mucho gusto. Soy Leonardo Rojas y a partir de estos minutos estaremos platicando de un tema sumamente importante, que es la voz del paciente. Sin duda, la voz del paciente es una ruta, una brújula que no podemos dejar pasar por alto. La voz del paciente tiene un gran impacto y sobre todo tiene un gran peso para poder mejorar las cuestiones de salutogénesis hoy en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo principal de este foro que estamos, este seminario? Es promover el cuidado integral, la corresponsabilidad en salud y la construcción de las estrategias que mejoren justamente la calidad de vida. ¿Para qué? Para que todos juntos, como organizaciones de pacientes, podamos seguir superando barreras. Así que para mí es un verdadero placer poder presentar a nuestras invitadas de lujo e invitados, por supuesto, que el invitado más importante es quienes nos están viendo en este momento, pero quiero saludar con mucho gusto a Claudia Elisa Romo. Ella es paciente con hemofilia tipo A, ella es mamá de dos jóvenes que también tienen hemofilia y además uno de los temas que motiva a Claudia es informarse, seguir aprendiendo y generar conciencia sobre la hemofilia, un padecimiento presente en su familia y su interés en este ámbito es reflejar su compromiso, fortaleza y dedicación para enfrentar los retos con algo muy valioso que es el conocimiento. Bienvenida, Claudia Elisa Romo. Y también saludo con mucho gusto a Claudia Rosario Pérez García. Ella tiene 49 años, actualmente se dedica a las ventas inmobiliarias, es de la Ciudad de México y tiene 3 meses con el diagnóstico de hemofilia. Tiene un hijo también que es paciente, así que también recibimos con mucho gusto a Claudia Rosario Pérez. Y por último, no menos importante de nuestro panel de pacientes, está con nosotros Helen Martínez Naranjo. Ella tiene 59 años, es originaria del estado de Hidalgo, es licenciada en pedagogía y es mujer diagnosticada con hemofilia tipo A moderada, diagnosticada desde los 54 años. Este es el panel de pacientes que hoy estará con nosotros platicando su experiencia. Además, es importante saber que sin la academia, sin el médico, sin los especialistas, el círculo virtuoso de la salud no sería posible. Por eso es un privilegio poder recibir a la doctora Aida Manseca Moreno González. Ella es hematóloga pediatra. Ella realizó pediatría y hematología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Está certificada por los consejos de pediatría y hematología y es miembro y vocal de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología Asociación Civil. Además, es titular de hematología pediátrica ante la UNAM y actualmente jefa del Servicio de Hematología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. También creo es importante recibir a un miembro valioso que da este estandarte, que da recibimiento y una bienvenida por parte de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Nos acompaña la vicepresidenta de esta sociedad, a quien recibo con mucho gusto y un placer saludarla, a la doctora Mari Carmen Amigo. Bienvenida, doctora. Bienvenidos sean todos ustedes a Muchas este espacio. gracias.
Bien, para dar inicio a este panel de pacientes, me gustaría dirigirme a Helen, a Claudia. Tenemos las Claudias, vamos a ver cómo lo podemos ahorita con su segundo nombre, si tienen a bien que me pueda yo referir. En este caso, Helen, Rosario y Elisa. Para comenzar este panel, cuéntenos un poco cómo fue el abordaje, cómo llegaron a su diagnóstico. ¿Fue un reto? ¿Se consideran parte de la odisea de un diagnóstico como es el tema de la hemofilia? Adelante, quien quiera participar inicialmente. Si gustas, iniciamos contigo, Elisa. Pues quizás, o sea, sí, para nosotros sí fue como que quizás una odisea, aunque ya lo teníamos como como antecedente, fue fácil para mi hijo el diagnóstico, porque nació ya sabiendo que él podía tener hemofilia y empezó a los 10 meses, se realizó su diagnóstico. Pero con nosotras las mujeres fue muy diferente. Con nosotras las mujeres, empezó el diagnóstico, por ejemplo, yo de pequeña, me habían diagnosticado con von Willebrand porque los médicos en ese entonces creían, o sea, hace 35 años, que una paciente, hija de un hemofílico, no sangraba y yo sangraba. Entonces, el diagnóstico que nos habían dado en ese entonces era como pacientes con von Willebrand, aunque había el antecedente por mi padre de hemofilia. Entonces, con nosotros fue diferente, incluso con mi hija también. Hasta apenas hace poco nos hicieron el diagnóstico ya como pacientes y reconocidas como pacientes con hemofilia, mujeres. Y en el caso, tú tienes hijos, en el caso de tu hijo, puedes comentarnos respecto. En el caso de mi hijo, pues empezamos el diagnóstico con él a los 10 meses y de hecho ahí empecé a conocer sobre la hemofilia, aunque había antecedentes familiares, no teníamos una concientización, no habíamos estudiado, no sabíamos bien. Entonces con mi hijo fue que yo empecé a acercarme a la asociación, a la federación y empecé a conocer de la hemofilia. Con él a los 10 meses se realizó su diagnóstico y aunque él tenía hemofilia leve, de pequeño siempre se manifestó como hemofilia moderada porque él sangraba bastante. Entonces, aunque él tenía leve, él siempre, sus sangrados era como de un paciente con hemofilia moderada. En el caso de Helen Martínez, que el día de hoy nos acompaña, bienvenida Helen, antes que nada, un gusto saludarte. Gracias, gracias. Cuéntanos, Helen, un poco de esta parte que muchas veces no se cuenta, que estos son retos ocultos para llegar a un diagnóstico. Prácticamente tienes 5 años diagnosticada. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo tengo hemofilia desde pequeña. Yo no tengo antecedentes familiares de ningún tipo. La familia nunca tuvo hemofilia, nunca padeció ningún trastorno. Entonces a mí me diagnostican en mi niñez cuando estaba en el Hospital Infantil de México, el IMAN, me dicen que tengo von Willebrand. Entonces, con ese antecedente me vine toda la vida. Este, pues era muy limitante, mi vida fue muy drástica. Este, una vida demasiado dura, sí, toda la vida. Me pasé en los hospitales. A la edad de 12, 13 años, la enfermedad mutó para mí. Aunque era ignorante, era una niña ignorante, venía de un rancho. Para mí había mutado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya a los 12, 13 años yo pude correr, yo pude jugar, mi vida cambió un poco. Me dijeron que nomás iba a vivir 15 años, entonces pues yo, la verdad, siempre creí que iba a vivir 15 años, pero pues yo pasé esa edad, me diagnosticaron von Willebrand y así me vine. A la edad de 20 años, yo me embaracé, tuve mi hija, una hija normal, gracias a Dios, pero pues yo tuve muchísimos problemas hasta el día de hoy. Ya en el 2021, perdón, se me rompe un aneurisma, se me rompe la vesícula y ahí es donde me diagnostican que tengo hemofilia A moderada, pero al sangrar se presenta como grave. Es, Estuve 6 meses grave en el hospital, internada,
Y la verdad, ahí es donde me diagnostican hemofilia. Y lo mejor que me pudo haber pasado, lo mejor, que ahí aprendí que me dieran profilaxis. Después de pasar toda una vida de sufrimiento, de hospitales, me cambian la vida, ¿eh? La verdad, para todos sí nos cambia la vida la profilaxis. Estoy muy satisfecha el día de hoy. Tengo hoy 59 años, ya voy a cumplir 60 y la verdad estoy muy, muy agradecida con la federación, que ha sido parte también importante, el IMSS, que la verdad yo estoy tan agradecida de verdad de la vida, de estas instituciones, de la familia que nunca me ha dejado fuera de sus vidas. De verdad, gracias, gracias. Y gracias a ustedes por invitarnos a estos simposios, la verdad. Gracias, Alien, a ti por contar tu testimonio. Y no me gustaría dejar pasar un tema muy importante que mencionaste, que es cómo llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Creo que los pacientes que tenemos una enfermedad rara o considerada de baja prevalencia, sabemos que esta parte en la búsqueda de un diagnóstico correcto es difícil. Y al hablar y al que tú nos cuentes que fuiste diagnosticada con otra patología, ¿qué representa el que tengamos diagnósticos erróneos en este proceso de la búsqueda, Helen? El tener diagnósticos erróneos creo que es fatal, fatal para nosotros como pacientes con hemofilia. La verdad, a mí nadie me quería decir qué enfermedad tenía, simplemente, no, una cosa que de verdad no les puedo explicar. No les puedo explicar porque para mí fue muy difícil. En el 2021 tuve que tener yo dos diagnósticos de dos hospitales diferentes. Eh, en un hospital, por ejemplo, en el IMSS me dijeron, ¿sabes qué, Helen? Una doctora, la doctora Parra, me dijo, me estaba yo muriendo, me dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes von Willebrand, tú tienes hemofilia. Entonces, al hospital que me había dicho a mí que era von Willebrand, me llevaron a ese hospital por la alta especialidad también que tiene. Ahí es donde ellos, por segunda ocasión, por primera vez después de años que me dijeron que era von Willebrand, diagnostican ellos también que no era von Willebrand, que era hemofilia. Sí, pero yo el diagnóstico lo tuve en el IMSS, muy agradecida con la doctora Parra de aquí de la Clínica 1 de Pachuca, muy, muy agradecida. Ella fue la que me dio un diagnóstico certero, certero, de verdad. Afortunadamente, Helen, que fue algo fabuloso porque se ve en ti esas ganas sobre todo de vivir y de compartir y que estás muy contenta y eso Gracias. es lo principal en la vida de un Sí. paciente. Para pasar con Claudia Rosario, bienvenida Claudia, cuéntanos un poco sobre cómo comenzaste esta experiencia para que todos los que estamos en este momento presenciando cada uno de los testimonios podamos conocer un poco más de ti. ¿Me escuchas, Claudia Rosario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a mí yo tengo, bueno, tenía mi papá hemofilia. Yo realmente tampoco conocía de la enfermedad. Eh, Sabía que él tenía hemofilia, pero yo conviví muy poco tiempo con mi papá. Él murió a los 36 años. Cuando él estaba vivo, pues no había los tratamientos que hay ahora. A ellos normalmente les ponían crioprecipitados. Entonces, la verdad es que falleció muy joven. Posteriormente, pues yo tuve un hijo. Parece que tenemos un tema de comunicación con Claudia y tal vez en un momento estamos regresando con ella. Y Claudia, Elisa, fíjate que es muy importante comentar muchas veces qué señales o cambios el cuerpo siente, ¿no? Cómo se manifiesta. En lo que nuestra amiga Claudia se reintegra, ¿nos podrías hablar sobre estas señales o cambios que tú notaste? Por ejemplo, yo de chica, moretones, todo el tiempo moretones, sangrados, eso sí me atendí justo en el Federico Gómez, nos atendían, los sangrados cada que se nos caía un dientito, eran sangrados y cosas así, pero ya después, en mi caso,
era, pasó ese periodo y descansé, pero cuando vino mi periodo menstrual, fue otra vez batallar, fue una vida, o sea, en mi periodo menstrual siempre la pasaba súper mal. Y como había esos tabús de que no hablabas con las personas, pues yo lo normalizaba, ¿no? Pero era como 7 días, sangrando, 7 días donde estaba súper cansada, donde, o sea, sabíamos, que a lo mejor sangraba más porque éramos portadoras, pero todavía no teníamos ese diagnóstico, que tenemos ahorita. Entonces yo la pasaba muy mal y sí, hasta la fecha. Ahorita, por ejemplo, acabo de empezar en diciembre con profilaxis porque pues nunca fui en realidad paciente. O sea, fui mamá de un paciente con hemofilia, pero a mí nunca me habían atendido como paciente. O sea, nada más me habían hecho el seguimiento de el diagnóstico y ya. Pero justo el año antepasado se dieron cuenta que yo tenía sinovitis y en octubre sufrí una caída de unas escaleras y tuve un sangrado en la columna y una fractura de coxis. Entonces ya empezó mi tratamiento con profilaxis y me hubiera encantado tenerlo cuando era yo chica, porque digo, a lo mejor mi vida hubiera sido diferente. Tan solo no lo hubiera pasado tan mal con mis periodos menstruales, tan solo no lo hubiera pasado tan mal con mis extracciones dentales, hubiera sido otra mi vida. Yo lo viví diferente con mi hijo, ¿no? O sea, digo, con él como paciente sangraba y lo llevaba al hospital, pero tal cual a mí nunca me habían atendido. Para las personas que estamos en este momento aquí en vivo, explícanos un poco de este tratamiento que es la profilaxis, ¿en qué consiste? Bueno, mi hijo no está en profilaxis, él solamente tiene tratamiento a demanda, pero a mí profilaxis, me la mandan 2 veces por semana para evitar, algún sangrado, porque cuando me hicieron, los estudios que está haciendo la federación, que me parecen maravillosos de la revisión de articulaciones, se dieron cuenta que sí, o sea, yo tengo un daño en el tobillo, en la rodilla y en un codo. Yo toda la vida lo normalicé, que despertaba, a lo mejor decía, es que siempre me tuerzo un tobillo, siempre me falseo un tobillo, entonces siempre me dolía el tobillo, después fue la rodilla, hace 1 año y medio me infiltraron, pero pues resulta que sí, o sea, ya tengo un daño porque tuve, en algún momento de mi vida he tenido sangrados, de tobillo y no sabía, entonces ya tengo un daño articular, entonces la profilaxis me la están mandando 2 veces por semana para mantener el factor en el nivel correcto y evitar los sangrados espontáneos. Gracias, Claudia. Ya recuperamos la comunicación con Claudia Pérez. Estamos de regreso contigo, Claudia. ¿Me escuchas? ¿Nos escuchas, Rosario? Sí, sí los escucho un poquito, se me va como la señal, Sí. pero sí, sí los escucho. Este, pues como yo les comentaba, tenía un papá con hemofilia, después tuve un hijo con hemofilia B moderada, pues obviamente me hicieron el diagnóstico aquí en unos. Al parecer tenemos algunos temas de comunicación con Rosario. Helen, para pasar un tanto de tema, ya nos has platicado cómo llegaste a tu diagnóstico, cómo ha cambiado tu vida a partir de este diagnóstico. Actualmente, ¿qué hábitos o rutinas han sido claves para tu bienestar físico y emocional, Helen? Primeramente es ser positivo, aún en la adversidad, ser positivo. Yo la verdad he sido desde niña una mujer muy positiva, nunca me he dejado caer, si ahorita estoy grave, mañana no tengo nada. Así, yo me levanto. Y la verdad es cuidarse, cuidarse bastante. Yo tuve muchísimos problemas de niña, como decía la compañera ahí. Yo pasé prácticamente en un hospital mi vida, no podía caminar, una rodilla enferma, los tobillos enfermos, los codos, pero no me dejé, nunca me he dejado vencer. La verdad, este, tener esa disciplina de hacer ejercicio, de levantarse con ser positivos, y la verdad, el profilaxis es parte fundamental, ¿eh? Fundamental. A mí también le digo, me la dan 2 veces por semana, aunque son dosis mínimas, pero eso me ha cambiado la vida. La verdad, la disciplina, como hacer ejercicio,
pues bailar, pero para mí lo principal ha sido ser positiva, aunque yo también tengo un nieto hemofílico, le diré, tengo un nieto hemofílico, pero también tiene ahorita una calidad de vida excelente, pero él sí se había deformado. Yo estaba deformándome, pero le digo que la enfermedad mutó y pasó eso. Pero hoy mi nieto sí se estaba deformando. Pero gracias a Dios también al profilaxis, a este tipo de vacunas que gracias a Dios se han inventado hoy, mi nieto también está en muy buenas condiciones, gracias a Dios. Excelente, Helen. Y fíjate que mencionas algo muy importante, la actitud. La actitud es una, en la parte de la ecuación del bienestar emocional, es sin duda una pieza clave para que emocionalmente un paciente se pueda mantener estable y sobre todo con esta disciplina y constancia de recibir semanalmente los tratamientos, de hacer una rutina diferente. Creo que eso es muy importante. Y yo creo que el tema de nutrición, el tema del ejercicio, como bien lo menciona Helen, además del descanso, es muy importante. Elisa, ¿tú cómo manejas este tema? ¿Cómo integras la alimentación, el ejercicio y el descanso en tu vida diaria? De la alimentación sí tratamos de cuidarnos. Ahorita, por ejemplo, estoy batallando un poquito, había subido de peso, entonces ahorita estoy batallando con eso por la tiroides, porque justo también el tener un peso adecuado hace que mantengamos las articulaciones, que es, por ejemplo, con mis hijos también, batallo mucho con sus articulaciones, entonces siempre estamos cuidando el peso, teniendo el peso adecuado, que hagan ejercicio. Yo apenas voy a empezar a hacer ejercicio porque hago rehabilitación nada más, pero pues por las múltiples lesiones que he tenido, me habían mantenido ahorita sin hacer ejercicio hasta que cheque mi rodillita, que cheque la rodilla, pero sí, o sea, tratamos de cuidarnos, no subir de peso, tanto mis hijos como yo. O sea, mis hijos sí, afortunadamente ellos sí llevan la disciplina del ejercicio y se han mantenido con un peso adecuado porque también ya tenían problemas con las rodillitas, ambos, la niña y mi hijo. Entonces es muy importante para la gente que nos está viendo en este momento hacer esta combinación de alimentación, ejercicio y descanso. Completamente le da una condición distinta a un paciente con hemofilia. El, Sí, 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 totalmente nos da una tranquilidad. Bueno, es lo que nos recomiendan los médicos, porque sí lo veo yo tengo muchos familiares con hemofilia y sí lo veo, o sea, por ejemplo, aunque es una hemofilia leve, a ellos, los que han subido mucho de peso, sí, la verdad, su articulación, casi siempre tobillos, batallan mucho con los tobillos, los sangrados de tobillos, por lo mismo de que aunque es una hemofilia leve, pero el peso les perjudica bastante. Entonces siempre estoy yo con ellos de porfis, baja de peso, cuídate, primo o papá. ¿Por qué? Porque yo sé que te veo cojear y sé que es por tu peso, ¿no? Entonces tratar de mantenernos activos y cuidar la alimentación. gracias, Elisa. Helen, eh, considero yo que tu experiencia de vida es muy importante porque sin duda nos da un panorama de lo que es un paciente bien diagnosticado, de un paciente con un tratamiento adecuado, cómo es que existe este balance y este equilibrio, pero cuéntanos cómo lograste convertir un momento tan difícil, porque realmente el vivir con una incertidumbre, si el diagnóstico que te habían dado era el correcto, si no era el correcto, y bueno, diste afortunadamente con un diagnóstico correcto, pero ¿qué te impulsó a seguir adelante? ¿Cómo se vive esto? Creo que la parte emocional muchas veces es algo que está oculto, pero que los pacientes lo vivimos. ¿Tú cómo lograste convertir este momento difícil en una motivación? Pues te diré que como viví en un hospital toda mi vida, hasta la edad de, ¿qué? 40 y tantos años, de 60 años, bueno, de 46, 48 años. De ahí para acá, eh, yo todos los días me levantaba y hasta el día de hoy, todos los días me levanto y digo, solo por hoy, como los alcohólicos, solo por hoy. Hoy, Helen, levántate, dale gracias a Dios porque hoy estás viva. Yo soy muy positiva, la verdad. Yo a veces dicen, ay, es que estoy deprimido, es que siento que me voy a matar. Le digo, no, vive lo que, si tú vivieras lo que yo viví toda mi vida desde que nací, te aseguro que no te quieres morir, porque yo todos los días me levanto con esa actitud de decir,
gracias Dios por otro día más. Solo por hoy, solo por hoy. Y todos los días me levanto haciendo lo mismo. Yo no sé qué es depresión. Yo no sé qué es depresión, a pesar de estar toda una vida en un hospital. No sé qué es depresión. Hoy paso 6 meses en un hospital casi muerta, salgo, no me acuerdo de lo que pasó. No tengo, ¿cómo le diré? No hay secuelas ni de dolor, ni de nada. O sea, no sé, no sé. A veces digo, tal vez ni soy de aquí, ¿verdad? Porque no hay, no sea, no, no. Yo, así como usted me ve, yo es muy raro que esté deprimida. Y aún en una cama de hospital muriéndome, no me deprimo. Le doy gracias a Dios por otro día más que respiro. Sin duda, la resiliencia es parte fundamental de esta postura, de estas 24 horas del solo por hoy. Eso es, considero yo, que aprender a vivir y a vivir Así es. aprovechando el presente, Helen. Qué bonito mensaje nos compartes esta tarde. Elisa, en el caso de pacientes o de jóvenes, donde hay un mundo por delante, donde están súper activos, ya lo mencionabas, con ganas de hacer deporte, donde muchas veces existe este malestar en rodillas, en tobillos, ¿cómo lo vive esta parte emocional un joven? Bueno, por ejemplo, en el caso de mi hijo sí fue un reto total, aceptar que no podía hacer ciertos deportes, en su momento, hace 2 años tuvo, un sangrado en una rodilla, entonces sí, para ellos sí ha sido como un reto trabajar mucho, en lo emocional, este, porque a veces es complicado, ¿no? Aceptar en ciertas etapas de tu vida, que tienes alguna limitación. Pero hoy por hoy mi hijo está bien, está totalmente bien de sus articulaciones. Afortunadamente, de repente sí le batalla con la rodillita, el tobillo, pero yo creo que sí les ha ayudado mucho el que se han mantenido activos. En el caso mío, por ejemplo, al no saber yo que tenía un padecimiento, tampoco nunca tuve un tratamiento. Entonces, ahorita, para mí siempre fue muy fácil ser la cuidadora. Entonces, para mí era súper fácil, bueno, así lo asumí, ¿no? Entonces, yo sabía, cuidar a mis hijos, llevarlos al médico. Ahorita estoy aprendiendo a ser paciente también. Yo estoy aprendiendo, a inyectarme. Entonces, para ellos, yo creo que como jóvenes, de repente en una etapa, como me pasó a mí, de que yo soy malísima para los deportes porque nunca los pude practicar. Entonces, nunca, podía jugar voleibol, básquetbol, siempre fue como que hasta incluso de la parte de la familia de mi mamá, era como la delicadita, ¿no? Ay, es que ella es muy delicada, es que ella no puede hacer estas cosas, o es que ella todo le duele, ¿no? Porque sí, pues en el caso de mis hermanas, creo que fui yo siempre la que más tuve síntomas. Pero también hay varias, mujeres en mi familia, tías, primas, que les pasa igual, pero en mi caso sí, o sea, por cualquier cosa que hacía, me salían hematomas o se me inflamaba la rodilla. Entonces yo, en este caso que nunca tuve quizás tratamiento, yo sí, pues sí, nunca pude realizar algún deporte. En el caso ya con mis hijos es muy diferente. Ellos afortunadamente sí van, por ejemplo, la niña al gimnasio, ya tuvo una cirugía de rodilla, pero pues se mantiene, sus articulaciones están batallando un poquito ahorita, pero se mantienen en muy buen estado, no han tenido ningún otro tema hasta ahorita, no la han tenido que infiltrar, nada más la cirugía, pero sí ha sido un reto, a lo mejor en algunos momentos de su vida emocional, el aceptar que tienen alguna limitación. Exacto. A toda la gente que en este momento nos sigue en esta transmisión en vivo, les recordamos que puede ir dejando en nuestro buzón de preguntas cualquier duda, comentario o hacer una pregunta a nuestros invitados de este día para que al final podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas con ellos y poder generar conclusiones entre este grupo maravilloso que hoy día estamos conectados. Mencionabas algo muy interesante, Elisa. El ser cuidador es una cosa, el ser paciente es otra cosa. Y creo que al hablar de enfermedades raras, estamos hablando de que existe esta dualidad tanto de la vivencia y la experiencia del paciente, como también de la vivencia y experiencia de quien se dedica a cuidar, que normalmente es un familiar, pero que pueden ser cuidadores diversos. Platícanos
parte medular, porque nos olvidamos muchas veces de los cuidadores y también se vive en una responsabilidad emocional, también hay trabajo duro de por medio y que no es fácil. Cuéntanos sobre esta experiencia que has tenido en esta dualidad, Elisa. Bueno, por ejemplo, en mi caso, con mi papá, pues obviamente el tratamiento fue totalmente diferente. E incluso a mí, la impresión que me dio en ese momento el ver a mi papá en ciertas circunstancias, verlo muy mal de salud, o sea, alguna ocasión tuvo un asalto, entonces obviamente lo golpearon, entonces para mí fue traumático. Entonces agarré hasta incluso cuando fuimos también, pues nos estudiaron a nosotros, entonces de repente hubo un periodo en el que yo recuerdo que cada semana teníamos que ir al hospital a que nos sacaran sangre, si tomas y tomas. Yo agarré una fobia a la sangre. Entonces, de chica me pasó así, ¿no? Veía sangrecita y era así como que, ay, me mareo y todo. Pero ya después, pues ya, cuando nace mi hijo, pues se me tuvo que quitar eso porque, me tocó verlo en muchas ocasiones. Mi hijo sangraba mucho de la nariz. Entonces me tocó llegar al hospital con las hemorragias nasales y pues ahí se rompió, entonces tuve que romper esas fobias. Fue difícil aceptarlo, fue un proceso bastante complicado. ¿Por qué? Porque vienen las culpas. Entonces, así como mamá, yo sabiendo, ¿no? Incluso alguna vez lo comenté en un, en un grupo que tuvimos que pues justo a mí desde que nació mi hijo, mi enfermera en el parto fue la que me hizo así como que me cayera el 20, que me dice, ¿cómo te atreves a tener un hijo si tú sabes que tienes hemofilia, no? Y sí, ya desde ahí empecé así como que, chin, es mi culpa que mi hijo tenga esto. Entonces sí fue así como de mucho cuidado con él y empezamos ya después el seguimiento desde que nació, lo tuvo hasta los 10 meses fue que le hicieron la prueba, pero él tuvo su seguimiento a los 3 días que nació, yo ya estaba con él en el hospital, aunque me había visto grave en el parto, pero yo ya estaba con él en el hospital, como al quinto día más o menos ya empezamos su seguimiento con él y pues sí, vivirlo emocionalmente, yo creo como mamá, que ya sabemos que tenemos antecedentes, de repente sí es complicado porque nos sentimos culpables y es un proceso quizás un poquito difícil de aceptarlo. Pero Y cómo en el caso para otras madres de familia que compartan este sentir, cómo se trabaja, cómo lo llevas día a día, porque vivir con una culpa es algo complejo, deteriora internamente. ¿Qué podríamos decirle a esas madres o a esos padres de familia que viven con incertidumbre, con también este miedo? ¿Qué podemos nosotros ya con la experiencia que vivimos, qué podemos compartirles, Elisa? pues nosotros sí tuvimos un apoyo afortunadamente de mi esposo, la realidad ha sido mi gran apoyo, el apoyo médico también y el justo ver, o sea, que ya hay otras alternativas, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía esos recuerdos de mi papá, ¿no? O sea, el tipo de tratamiento que él tenía. Entonces ya el acercarme justo, por ejemplo, a la federación, a las pláticas, el ver que ya es otra cosa completamente diferente. Tenía primos, pero en realidad, o sea, no lo vives tan de cerca, ¿no? O sea, el saber que tu primo a lo mejor sangró, lo ves y dices, ay, sientes feo quizás, pero no es lo mismo al verlo tan de cerca, al llevar a tu hijo al médico. Sí, yo creo que es muy importante el apoyo, que ahorita me da mucho gusto que en ese entonces que mi hijo tuvo el diagnóstico no lo había, el apoyo complementario, ¿no? El psicólogo, o sea, nada más era como que te daban el diagnóstico y ya. Pero sí, o sea, yo creo que para mí, el apoyo que vino, yo creo que es justo este tipo de dinámicas, el saber conocer a otros papás, el saber quizás, ¿no? El ver que hay otros jóvenes o niños chiquitos que dices tú, bueno, yo los veo perfectos, ¿no? No los veo como quizás yo recordaba, ¿no? Este, el tratamiento, o ver a mi papá también en ocasiones que él estuvo muy grave. Entonces, justo creo que es este tipo de pláticas, de talleres, lo que en realidad nos ayuda a nosotros como papás. El que tengan ya ahora, por ejemplo, la federación, ¿no? Que ya cuenta con psicólogos, eso yo creo que es lo que a nosotros nos ayuda a aceptarlo, ¿no? Culpas no hay, ¿no? Ya, por ejemplo, yo como le digo a mi hijo,
todo, o sea, ya por ejemplo ahorita ya es algo muy normal, tienes un padecimiento, pero hay un compromiso también de aprender y de justo para, yo creo que es bien importante que tú aprendas de tu padecimiento para que lo aceptes. Entonces yo creo que sí, o sea, a mí este tipo de cosas, de conocer a otras mamás, a otros papás, a los mismos pacientes, es lo que yo creo que te ayuda a que haya una aceptación. Muy, muy interesante este tema, Elisa. Permíteme hacer un comentario a todas las personas. De verdad estamos muy contentos de que se estén sumando a esta transmisión de una forma para que este seminario sea más dinámico. Le sugerimos a todo nuestro público que al momento de ingresar apaguen sus cámaras, apaguen los micrófonos para que podamos continuar con esta charla y agradecerles de verdad su presencia es muy valiosa. Qué bueno que se están sumando más y más. Y nuevamente los invito a que vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios en nuestro buzón y el apartado que va a aparecer en el chat para que al final de este seminario podamos generar nuevas inquietudes, nuevos comentarios y entre todos sacar una buena conclusión de este seminario. Creo que tenemos conexión nuevamente con Claudia Pérez. ¿Estás de ahí de regreso, Claudia? Sí, perdón, una disculpa. Los errores así pasan, la tecnología a veces nos traiciona en estos momentos, pero qué gusto tenerte ya nueva cuenta aquí. Hablamos Gracias. en este ratito que nos abandonaste y que sentimos muy feo que nos dejaras, Clau, pero te Sí, comento rápidamente, hablamos sobre la experiencia, sobre esta parte del sentir desde el aspecto del paciente y del cuidador. Pero también quiero involucrar un tema que acaba de mencionar Elisa, que es sumamente importante y que también lo quisiera reforzar con el comentario de Helen. Las redes de apoyo. ¿Qué tan importantes y qué tanto peso tienen hoy estas redes de apoyo? Ya lo mencionaba en un momento Elisa, ¿no? Desde la parte familiar, pero cuando le damos el brinco al tema de las organizaciones civiles, otros grupos de pacientes, ¿qué importancia y qué peso consideras, Clau, que tienen las redes de apoyo hoy para generar sobre todo una plataforma para pacientes con enfermedad? pues yo creo que es muy importante el apoyo que nos dan, por ejemplo, en mi caso, la federación, desde que nació mi hijo, yo siempre he estado en la federación, siempre me han apoyado emocionalmente, con talleres, bueno, con todo lo que nosotros como papás tenemos que aprender. En mi caso, yo siempre, siempre, siempre he estado muy agradecida con la asociación porque siempre me han apoyado, nunca, nunca me han dejado sola. Y eso pues siento que para nosotros como papás es muy importante porque precisamente como es una enfermedad que es rara, que mucha gente no la conoce, a mí me tocó lidiar mucho en las escuelas con mi hijo porque los maestros no me aceptaban tan fácil a mi hijo por ese tema. Entonces, yo, gracias a la federación, he aprendido mucho, pues conozco a otras mamás que son igual que yo y sí, siento que es muy, muy importante el acompañamiento que nos da la federación y también los doctores, porque hay doctores que pues ya nosotros tenemos una vida recorrida con ellos y ya hay muchos doctores que nos conocen y el sentir que ellos nos comprenden es muy importante para nosotros como papás, como cuidadores, porque siento que este es un apoyo emocional para poder seguir adelante con este tema. Es difícil, claro, porque equilibrar estas partes de la vida donde te gustaría que a lo mejor se viviera la normalidad o malamente decimos normalidad, porque vivir una condición distinta al resto, pues no nos hace ni diferentes ni incluso nos hace raros, ¿no? Yo considero que a veces nos hace extraordinarios, claro. Pero ¿cómo logras llevar una vida en donde tienes este tipo de sucesos en tu día a día y te enfrentas a una sociedad que lamentablemente hasta hoy día no ha logrado sensibilizar y concientizar como un tema de una enfermedad rara, Clau? Pues la verdad es que yo, desde que nació mi hijo, empecé a investigar, empecé a entender más la enfermedad y a su vez, yo, por ejemplo, cuando iba mi hijo al kinder, pues platiqué con todos los maestros, me acerqué a ellos para explicarles que pues en realidad era una enfermedad como muchas otras y pues sí, obviamente requería ciertos cuidados, pero que
o sea, él podía hacer su vida pues normal, ¿no? Entonces, creo que eso fue como uno de mis principales obstáculos cuando él empezó a entrar en la escuela. Posteriormente, pues ya todo fue como fluyendo y actualmente siento que gracias a muchas personas, a las asociaciones, pues ya como que el tema como que ya se conoce un poco más. Ya mucha gente que ya no está alterada al 100%, pero pues nosotros tratamos de explicarles para que pues no sea una enfermedad que no entiendan qué es lo que pasa con los pacientes. Perfecto, Clau. Qué bueno que estás acá de regreso. Ahí no te me muevas, ¿eh? Ya no pierdas conexión con nosotros. Aguántame porque vamos a tener otras preguntas para ti. Helen, reforzando el tema de las redes de apoyo, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido ese pulso en tanto tiempo? Y sobre todo, escuchando tu experiencia, que han sido años en el mundo hospitalario, porque me gustaría ligar contigo después otra pregunta. ¿Cómo es la relación que tenemos paciente-médico, no? Pero me gustaría iniciar, Helen, en este tema, que nos refuerces con algún comentario sobre las redes de apoyo, tanto organizaciones, grupos de pacientes. Cuéntanos, Helen. Pues no, la verdad, mira, no tenía tanto conocimiento de ello. Nunca tuve conocimiento de alguna red, de nada, de ningún tipo, ¿eh? Eh, Vengo a conocer las redes de apoyo cuando mi nieto lo diagnostica con hemofilia grave, A grave. Ahí sí, yo, mm, pues yo decía que era von Willebrand, ¿verdad? Lo que yo tenía, pero nunca tuve conocimiento de nada, ni de ninguna ayuda, de ningún nada. Entonces yo empiezo a aprender cuando mi nieto le diagnostican hemofilia, como ya te lo comenté. Ahí sí, yo me puse las pilas, empecé a investigar asociaciones de España, asociaciones de Paraguay, de otros tipos, de otros países, y también di con la de aquí de México. Entonces dije, no, sí hay ayuda para mi nieto, porque pues mi nieto pues se ponía morado, una cosa espantosa, que yo a pesar de haber vivido todo eso, pero para mí nunca tuvo tanta importancia, porque fue parte de mi vivir. Pero ya cuando mi nieto lo pasó o lo está pasando, entonces yo dije, no, hay que ayudar a mi nieto, buscar los medios, lo llevamos al médico y empezamos una búsqueda constante. Ahora sí que con mi nieto te puedo decir que buscamos ayuda en lo civil, donde fuera, pero nosotros queríamos tener ese apoyo. Pero el gran problema de esto es que nadie conoce la enfermedad más que los que estamos en casa. Ni los doctores en los hospitales no le dan importancia a un paciente que se va muriendo y eso lo vivimos nosotros en carne propia. No, 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 para nosotros era frustrante, te lo juro que era tan frustrante que mi nieto con moretones, mi nieto con deformidades, y íbamos con el hematólogo, no, pues está bien, no tiene nada, ¿cómo no va a tener nada? Decíamos nosotros, no. Y de verdad, cuando encontramos la cura para mi nieto, yo no sé explicar, a pesar de, no sé, yo hablaba por Es, mí, es, que ¿no? es una emoción, Pero ya, es una emoción fuerte llegar a la meta, sí, como sí, llegar a esta parte donde sientes que todo está revuelto, que no tienes inicio, que no tienes fin, pero justamente la voz del paciente, de una u otra forma nos has contagiado el día de hoy, que la voz del paciente es muy importante para poder incluso comunicar con los médicos, que al final es una relación que se va a tener toda la vida. ¿Cómo consideras que ha sido también este tema de llevar la información al sector médico, que también se involucren, que también escuchen a la voz del paciente? ¿Cómo lo has vivido, Helen? pues nosotros lo hemos vivido al principio muy mal, pero tengo un nieto también tan positivo, que cada vez que se paraba con un hematólogo a una reunión de hemofilia, él les decía, a ver, ¿por qué ustedes no me hacen caso si yo estoy enfermo? Pero ¿cómo has vivido, Janiel? Le decían, pues no, 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 ¿cómo no? Yo no les puedo explicar, ¿sí?
cómo mi nieto podía hablarles tan perfecto, aún siendo pequeño, y que nadie nos escuchara. Nadie nos escuchara, no había médicos que nos escucharan. Íbamos, ay, no, no, una cosa espantosa. Para nosotros, yo en lo personal, ya cuando lo viví, cuando me cayó el 20 con mi nieto, oye, si lo estás viendo que está deforme, ¿por qué no me lo mandas a rehabilitación? Es que no lo necesita. Oye, ¿por qué esto? Porque no lo necesita. O sea, decía yo, bueno, yo te lo paso, porque ya lo superé, pero mi nieto no. A mi nieto me lo vas a atender. Y no, no, no sabes cómo decía Señor, tú pon los medios y ponle las inyecciones que salgan del mundo para que él pueda ser más normal de lo que no se enchueque. Yo en esas palabras hablaba, ¿eh? Les estoy hablando con las palabras que yo hablaba, porque puedo decir cosas diferentes, pero no, 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 lo que yo decía. Y la verdad, creo que nos cambió la vida. Ahorita vamos con los médicos y Janiel es reconocido. Janiel es atendido excelentemente. Janiel ve a rehabilitación. A Janiel le damos rehabilitación en casa. Es otro mundo, de verdad. Pero lo que sí yo quisiera, ya que estamos hablando de esa parte, yo como pedagogo quisiera hacer un proyecto de verdad para llevarlo a las escuelas de los países, de aquí de nuestro país, o que los tomaran a otros del mundo. Nadie conoce la enfermedad de la hemofilia. El chico es relegado, el chico es, ay, ese está enfermo, ni lo toques. Nosotros, yo como abuela de Janiel, he tenido que entrar a escuelas. Cuando llevamos a Janiel le decimos, ¿sabe qué, maestro o director fulano, esto, lo otro? Janiel tiene esta enfermedad. Lo único que nosotros le pedimos, que nos permita entrar a algún aula para decirle a dónde él va a estar, que necesita no golpearlo, no empujarlo, no maltratarlo, ¿sí? Entonces, y no nos los permiten, ¿eh? No nos permiten ir más allá, aún siendo docente, yo en lo personal. Y Pero es muy sí, importante, Helen, que el paciente levante la voz porque deben ser respetados sus derechos dentro de las instituciones de salud pública. Y Elisa, me gustaría saber qué mecanismos, qué prácticas son o qué mensajes podríamos nosotros como pacientes empezar a utilizar para tener esta empatía con el sector médico. Pues yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que en el hospital donde están mis hijos, o sea, los médicos están participando en la federación, pero donde atienden a mi papá me ha costado en ese hospital, entonces siempre que ha tenido alguna urgencia o algo, yo soy la que, como digo, yo creo que eso es lo que estamos diciendo, ¿no? La información. Entonces yo soy la que está con los médicos, ¿no? Es que mi papá necesita esto y es que por favor consigan factor. Entonces yo creo que es invitarlos, ¿no? O sea, digo que la federación está trabajando mucho en eso, pero a mí, por ejemplo, mi apoyo total ante esa situación ha sido la federación. En el caso de los hospitales donde atienden a mi papá, donde atienden a mis hijos y donde me atiendo yo, la verdad está perfecto, porque los doctores participan y colaboran con la federación, entonces ellos sí están muy empapados. Quizá con los otros médicos especialistas, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión a mi hijo tenían que sacarle un dientito y no quiso. El cirujano maxilofacial no quiso realizar, a pesar de que lo había mandado su hematóloga pediatra al hospital, no quiso realizarla. Entonces, obviamente la tuvimos que hacer por fuera, pero ya con recomendación de su hematólogo, con un doctor que era especialista en el Federico Gómez en atender pacientes con hemofilia. Entonces dije, bueno, ahorita creo que me ha dado mucho gusto ver que en mi hospital, en el Carlos MacGregor, ya hay más médicos haciendo conciencia, involucrándose, que es la labor que han hecho los hematólogos en ese hospital. Entonces yo creo que sí, o sea, principalmente, y me da tristeza a veces, hace poco conocí a una mamá que tiene un hijo de 17 años, que jamás se ha acercado a la federación, jamás se ha involucrado más allá de, entonces su hijo, la verdad, lo vi y tiene muchas limitantes en su vida, entonces yo ya le hice la invitación, le dije, sí, a veces te da tristeza el ver que todavía existan esos casos, y siendo el hospital en el que estamos,
que ahí mismo también dan cursos para autoinfusión y todo eso, pero aún así hay papás que espero que ya sean los menos, que no se han involucrado más allá. Digo, en mi hospital está muy bien, pero creo que todavía falta mucho, mucho interés de parte de muchos médicos, pero yo creo que si no no aprendemos nosotros los pacientes o los familiares, estamos perdidos. Entonces yo creo que ese es el primer vínculo, el que tenemos que aprender nosotros como pacientes o como familiares para poder pedir y exigir, ¿no?, un buen trato médico, Sin duda pero ese es sabiendo trabajo nosotros. Uh-huh. exactamente de los pacientes. Y vaya, han pasado 54 minutos desde que iniciamos esta transmisión, se ha ido el tiempo volando. Es momento ya de ir llegando a nuestras conclusiones de esta primera parte de este seminario. Eh, Elisa, Claudia Pérez, que está con nosotros, Helen, para aterrizar ya prácticamente esta primera etapa de contacto con ustedes y dar paso a la siguiente sesión. Quisiera yo también invitar al público que nos está viendo en este momento a que aprovechen a mandar todos sus comentarios, sus dudas, para poder compartir entre todos al final de este seminario y dejar un mensaje muy claro para llevar justamente esto, lo que nos gustaría a mí que nos pudieran comentar las tres. Primero, ¿qué mensaje le dirían tanto a las personas diagnosticadas, a los médicos, a la sociedad civil, a los tomadores de decisiones, sobre la importancia de concientizar, aprender más sobre el tema de hemofilia y cuál consideran ustedes que puede ser ese compromiso personal que todos nos podemos ya llevar a cabo, nos podemos ya adueñar de ese compromiso todos los que estamos aquí para ser portavoces y asumir una responsabilidad tanto en el cuidado personal y también en el tema que tiene que ver con lo social, con la comunidad. Adelante, Rosario, si gustas, comenzamos contigo. Sí, gracias. Bueno, pues yo nada más quiero comentar que sí es muy importante que todos los papás estemos enterados siempre de todos los avances en los congresos, con los doctores, con la asociación. Es muy importante porque es la manera en que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. Y pues tanto los pacientes como nosotros como cuidadores, también estar comprometidos en la parte de lo emocional y en la parte de su salud. En lo emocional es muy importante porque siento que como luego se sienten limitados en algunas cosas, es importante que nosotros estemos siempre de la mano con ellos. Y hacer el compromiso siempre, por ejemplo, en este tipo de eventos que nos toman en cuenta para pues dar nuestras experiencias y nuestra opinión, pues yo sí agradezco porque conocemos también a otros familiares con otro tipo de problemas, con otro tipo de situaciones y entre todos pues creo que nos podemos ayudar y siempre seguir juntos. Gracias, Rosario. Helen, te escuchamos. Pues yo nada más decirle a todos los compañeros y todas las personas que estamos ahorita en este simposio y que nos están viendo de muchas partes, yo también pienso que de muchos países, que no dejemos, que no quitemos el dedo del renglón para seguir promoviendo qué es la hemofilia, qué es un hemofílico y cómo podemos ayudarlo a lo largo de la vida, tanto como paciente como también cuidadora, ¿no? También de mi nieto. Entonces, gracias a las asociaciones, gracias de verdad, porque están ahí. Ahora podemos decir, yo por eso os le digo, yo puedo decir hoy que gracias al seguro, gracias a las asociaciones que están ahí, que nos apoyan en todas las formas posibles. Solamente necesitamos acudir a ellas, acudir a ellas y siempre vamos a tener una respuesta favorable. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y les agradezco de verdad de corazón. Y seguir adelante, echándole ganas y en todo momento promover la hemofilia como que no es una enfermedad rara, ni somos raros, somos personas con algunas capacidades diferentes nada más, porque pues en unas estamos lastimados, en otras estamos que no caminamos bien, pero echarle ganas y muchas gracias por su atención. Gracias, Helen. Elisa, concluimos contigo. Pues con los hospitales creo que me gusta
que se siga informando a los médicos, principalmente a los de urgencias, ¿no? Que estén capacitados, que es principalmente donde llegan o llegamos los pacientes con estos padecimientos. Creo que es fundamental que se siga invitando a que sigan capacitándose, sigan tomando cursos, ¿no? Y como pacientes yo creo que es el compromiso de seguir aprendiendo, el compromiso de seguir informándonos, de seguirnos cuidándonos y sobre todo de ser responsables con nosotros mismos. Si sabemos, tenemos el conocimiento nosotros de nuestro padecimiento, pues creo que podemos tener una vida, plena y feliz, ¿no? Y creo que no es el final cuando nos dan el diagnóstico, sino el principio de muchas oportunidades cuando tenemos un tratamiento adecuado, nos cambia la vida. Me hubiera gustado tener ese tratamiento hace algunos años, pero hubiéramos evitado quizás algunas cosas, pero ahorita lo tengo, entonces creo que voy a aprovecharlo y voy a tratar de cuidarme, porque para mí fue muy fácil siempre ser la cuidadora, como lo digo, pero ahorita me ha costado un poquito de trabajo aprender a ser paciente. Entonces yo creo que eso, o sea, hacer el compromiso de seguir aprendiendo, me encanta y sabe la federación que yo estoy súper agradecida con todo el apoyo que siempre me han dado en los eventos que he tenido con mis hijos, con mi familia, porque la verdad que es un apoyo emocional hasta el que te dan e incluso la orientación que te puedan dar, porque a veces cuando tenemos algún paciente que se ve delicado, se nos cierra el mundo. Entonces, si acudimos a ellos, la verdad no dejemos de pedir su apoyo, siempre nos orientan y siempre están para ayudarnos y la verdad estoy muy agradecida por esta invitación y agradecida con ellos porque es con Mine, que fue en su momento quien me ha apoyado muchísimo, pues yo les debo parte de hasta la vida de mi padre y de mi hijo en su momento. Gracias, Elisa, por compartir estos minutos. Y bien, finalizando, aterrizando ya esta primera sección de este seminario, hablar de salutogénesis hoy en México nos va a llevar años estudiar muchas cosas, conocer e informarnos. Los avances científicos médicos están avanzando. Sin embargo, lo que a veces no avanza es la empatía, es esta parte de solidarizarnos y ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, ojalá que todo este círculo virtuoso de la salud, donde existe una corresponsabilidad de varios actores, desde los tomadores de decisiones, los médicos, investigadores, el tema importante y el refuerzo de las organizaciones de pacientes, en fin, todo este ciclo y círculo virtuoso debe sacar adelante un punto muy importante, que la voz del paciente es de importancia, es de relevancia y que se debe convertir hoy en un referente para la toma de decisiones en cualquier patología. Así que para mí fue un privilegio de verdad poder acompañarlos en esta coordinación de este seminario. Sin antes, Helen, gracias por compartir tu entusiasmo, tu actitud y ojalá, así como yo me quedo contagiado de esta buena vibra, ojalá el resto de nuestro público también lo haya sentido de esta forma. Claudia, desearte lo mejor. Vas iniciando, pero paso a paso, de la mano de las redes de apoyo, irán construyendo favorablemente un buen camino donde el bienestar estoy muy seguro que va a llegar. Y sobre todo, Elisa, gracias por abrir tu corazón. Deseo lo mejor para tus hijos y ahora en esta etapa para ti de darte ya el tiempo para atenderte como paciente y como cuidadora. No es tarea fácil, pero te admiro, te reconozco y te deseo lo mejor. Les agradezco muchísimo el que me hayan invitado a participar esto. Gracias a toda, sobre todo el gran equipo de colaboradores de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Muchas gracias por la invitación y también, por supuesto, a la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Muchísimas gracias. Yo los dejo a continuación en la voz y la participación de la doctora Aida Mancheca Moreno González, hematóloga pediatra. Bienvenida, doctora. Adelante para continuar con la siguiente sección de preguntas y respuestas. Bienvenida, doctora, nuevamente. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y sobre todo a ustedes tres que nos dieron estos testimonios tan valiosos que muchas veces como médicos no nos podemos eh, imaginar qué es lo que pasa, qué es lo que viven atrás de cuando nosotros los vemos en nuestros consultorios. Entonces, de verdad creo que estos testimonios nos abren muchísimo los ojos de muchas veces necesidades que no tenemos contempladas
porque al final de cuentas nosotros no tenemos esta enfermedad. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Ahora, creo que es algo muy valioso que las tres participantes que tuvimos son mujeres. Y esto me parece una gran iniciativa porque al final de cuentas, sí, la hemofilia ha avanzado en el tratamiento durante todas estas décadas de una manera impresionante. Ya nos contaba cómo era que trataban a su papá y todas las complicaciones que veía y ahora el cambio que ha visto en el tratamiento con sus hijos. Entonces, sí ha avanzado mucho, pero creo que una parte que estaba siendo muy olvidada era la parte de las mujeres. Y las mujeres actualmente creo que ya les están dando como este reconocimiento porque ya al poder tener como una clasificación de cómo dar esta enfermedad para ustedes, mujeres, podemos ser partícipes en nuevos estudios, nuevas terapias, en nuevos protocolos de atención. Entonces creo que es muy importante y sobre todo porque al fin de cuentas las mujeres cada mes van a tener un reto a su hemostasia súper importante que va a ser su menstruación. Entonces, ahorita no tengo alguna pregunta especial durante todo el transcurso de la sesión. Si quieren dejar alguna pregunta específica que quieran que hagamos que contesten nuestras invitadas o yo, estamos en la mejor actitud para hacerlo, pero yo voy a empezar con algunas preguntas para nuestras invitadas. Entonces, Helen, muchas gracias por esa actitud tan positiva, de verdad que nos contagias esa alegría y que muchas veces pensamos que pues por tener una enfermedad nuestra vida se va a modificar y se va a modificar, pero hay muchas personas que sacan muchas cosas muy buenas. Cuando a ti te llevan por primera vez por este diagnóstico que te hicieron de von Willebrand, ¿cuáles eran los síntomas? Nos dijiste moretones, ¿alguna otra cosa como para que los demás pudiéramos como reconocer que hay como alguna alteración que tengamos que buscar? Hola, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ya. Pues sí, mira, nunca tuve un diagnóstico. El diagnóstico de von Willebrand lo tuve hasta los 20 años. Desde niña nunca tuve un diagnóstico, ¿sí? Y pues eran mis tobillos, ahora sí que no podía caminar, caminaba 2 días, no caminaba un mes, me tenían que llevar cargando a la escuela, eh, las rodillitas, que el codo, pero nunca tuve un diagnóstico hasta los 20 años que yo tuve una hija, ¿sí? Pero te digo, yo toda la vida me la pasé ahí, que él era alemán, yo ahí me la pasé toda la vida, pero en sí nunca recibí ningún tratamiento. Cuando yo tuve a los 20 años una hija, pues me ponen plasma, plaquetas, críos y eso, porque según ellos era von Willebrand. A lo largo de la vida, te digo, yo he pasado mucho tiempo en el hospital, casi la mayor parte de mi vida. Entonces, ya del 2021, que se me rompe un aneurisma y se me rompe la vesícula, y pues ahí me hacen el diagnóstico. Entonces, para mí ha sido muy difícil, porque no he podido caminar en meses. Caminaba, como le comentaba, doctora, un día, 2 días, tres, y lo demás era mantente sentada, ¿no? Tú no puedes caminar, tú no puedes hacer nada, y efectivamente no podía hacer nada. Pero le digo, como comentaba hace rato, la enfermedad mutó. Yo siento que mutó, aunque yo era ignorante, pero yo sabía que la enfermedad ya no era enfermedad como al principio, porque yo ya después de los 12, 13 años, yo ya pude caminar, pude correr. Es más, ya andaba hasta a caballo, ¿sí? Entonces, la regla me bajaba 2 días, 3 días, y yo no tenía ningún problema de sangrados. Pero ya de los 20 años, cuando yo tuve una hija, vuelve, vuelve otra vez. Lo que yo viví de niña pequeña, vuelve otra vez. Otra vez los moretones, las rodillas, los sangrados, no poder caminar. Me empezó a limitar la vida otra vez, de los 20 años, ¿sí? Y ahí es donde yo me doy cuenta de que regresa otra vez la enfermedad, porque ya me empezó a limitar la vida. Otra vez ya no podía caminar. Para mí no era grato, pero nunca me rendí tampoco. Y le digo, en el 2021, ya con casi 50 y tantos años de edad, se me rompe la vesícula
me diagnostican, me, me dan me dan factor, me dan eso, y me cambia la vida, doctora. Ahora sí puedo Sí. decirle, estoy bien, me siento bien, estoy sana, soy sana, y ahora sí puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero, o sea, claro, con cuidado ya, porque como se me reventó un aneurisma, pues no puedo andar corriendo así como loca, ¿verdad? Pero de verdad, hoy me cambió la vida en la profilaxis. Ok, y yo quiero que todos estemos como muy conscientes que esta parte de los moretones, de los periodos menstruales que son muy abundantes y que pueden hacer que afecte la calidad de vida, o sea, porque no es normal que una chica tenga sus periodos menstruales y que no puede ir a la escuela porque se va a manchar. Entonces, que eso tengamos la conciencia de que si en algún momento alguien de nosotras lo está viviendo, alguno de nuestros familiares, que acudan al médico, porque a veces como mujeres sí hay como esta parte que mencionaba Claudia, de este tabú de, pues no voy a decir cuánto tiempo estoy sangrando o es como la pena de que ya me manché. Entonces, creo que es ir a buscar esta parte de ayuda, que es súper importante, porque muchas veces lo comentamos con nuestras mamás, pero si nuestras mamás también tienen alguna alteración genética, pues nos van a decir, hija, pues claro, es normal. Entonces, incitar a esta parte que acudamos con los médicos. Algunas de las preguntas que nos están haciendo por acá es, ¿qué retos económicos para su tratamiento han enfrentado por la enfermedad? Porque muchas veces les decimos, bueno, aquí está su tratamiento, pero a veces como médicos no vemos lo que está detrás, que todo lo que tuvieron que dejar, si están trabajando, si no están trabajando, si tuvieron que faltar ese día al trabajo, faltar los niños a la escuela, como cuidadoras, pues sabemos que muchas veces si tienes esta responsabilidad de los hijos y tienes que ir por tu medicamento, ¿qué consecuencias a ese nivel nos podrían comentar, Claudia? Bueno, en cuestión del tema de, pues, los retos de poder tener, bueno, en mi caso yo tuve a mi mamá, que es la persona que me ha apoyado desde que mi hijo estaba chiquito. Yo siempre he trabajado pues para darle el seguro social. Em, en este caso, pues mi mamá fue la que me apoyó para yo poder trabajar. Cuando mi hijo estaba lastimado y tenía que estar en reposo, ella fue la que me ayudó. Y pues él siempre se ha atendido en el hospital, entonces gracias a Dios, económicamente, pues no he tenido el tema, pero pues sí he tenido que trabajar, para que él tuviera siempre su seguro y no tuviera ningún problema en ese aspecto. Y la verdad es que ahí pues cuenta mucho que la familia te apoye, porque en este caso, pues si uno como mamá dice o trabajo o cuido a mi hijo, ¿no? Entonces, Claro. sí es muy importante ese aspecto. Y Claudia Romo, como paciente y como cuidadora, ¿qué has enfrentado? Yo, por ejemplo, en mi caso, afortunadamente tengo a mi esposo porque a mí me pasó, al revés, ¿no? Que justo yo no pude trabajar, justo por lo mismo, entre que también mis periodos eran fatales, pero también por cuidar a mi hijo, porque en realidad, por ejemplo, antes, te daban el medicamento, pero había que ir 3, 4 veces por semana, cuando hubo épocas en las que se escaseaba. Entonces yo, por ejemplo, no podía, ¿no? Yo decía, yo no tengo quien pueda ver a mi hijo, ¿no? Entonces yo decidimos mi esposo y yo, que yo no trabajara para que poder estar al pendiente, porque en realidad nos pasaba eso. Todavía hasta hace no mucho que tuvieron otro tema de salud mis hijos, una trombosis, en diferentes periodos ambos, nos pasaba igual, o sea, era ir a surtir la receta y pues yo prefería que ellos se fueran a la escuela quizás y yo ir a surtir los medicamentos, entonces yo lo veía imposible, el que por ejemplo a lo mejor en un trabajo te estuvieran dando permiso, ¿no? Para ausentarte, para llevar a tu hijo al médico y luego otra vez permiso, 2 veces por semana para ir a surtir recetas, ¿no?
Entonces, en mi caso, en eso quizás nos afectó. Afortunadamente estaba mi esposo, pero en eso nos afectó, en el que yo tuve que dejar de trabajar porque no iba, o sea, no iba a haber quién pudiera ayudarme para, por ejemplo, llevar al niño al hospital o quedarse con él 3, 4 días, porque a un principio no tenía tratamiento en casa, entonces cada sangrado implicaba que el niño se internara y estar 3, 4, 5 días con él, ¿no? Entonces no había manera de hacerlo. Claro. Y Helen, ¿qué retos a nivel económico y si hubo como atención a nivel público, buscaron alguna vez a nivel privado? ¿Cuáles son como estas diferencias que pudieron notar cuando buscaron atención? Pues la diferencia, como te digo, mis padres pues batallaron bastante para llevarme al IMA, antes al hospital infantil. Ellos vendían sus vacas, sus puercos, sus becerros, lo que hubiera vendían. Mis padres, gastaron muchísimo dinero en mí, la verdad. Mis padres, de vivir a 12 horas, 13 horas de la Ciudad de México, pues para ellos era un reto. Antes no había carros, no había nada, a veces salíamos en caballos. eh, Fue un reto para mis padres, de verdad. Mis padres, pues sí, ahora sí que gastaban hasta lo que no tenían, pero pues nunca tuvieron un diagnóstico. Bueno, pero actualmente lo tenemos y de verdad que seguro que tus papás estarán muy felices de cómo ves la vida y cómo la tomas, Ah, sí. pero eso seguro. ¿Y ustedes en algún momento fueron a alguna opción privada? Las Claudias, ¿alguna vez fueron a alguna opción privada y si hubo alguna respuesta o cómo recurren a la institución pública? Bueno, Pues en mi caso, sí, cuando a mí me dicen del diagnóstico de mi hijo, bueno, yo me alivié en el seguro. Posteriormente, pues yo lo llevé de chiquito, yo lo llevaba a un particular, a un pediatra particular, precisamente porque no tenía toda la información de la hemofilia, ¿no? Entonces, yo lo llevaba a un particular y me acuerdo mucho que el doctor, mi hijo tendría como 1 año y el doctor me dijo, me acuerdo mucho de sus palabras porque de ahí en adelante, pues yo traté de que siempre mi hijo tuviera el seguro social porque él me dijo, esta enfermedad que tu hijo tiene es muy costosa, es muy delicada, entonces si tú puedes acceder al seguro social para que te hagan la entrega del medicamento, hazlo, porque pues en realidad es una enfermedad costosa y es lo más recomendable, el seguro social. Y así fue como yo empecé, pues me tuve que meter a trabajar para darle el seguro social y mi hijo siempre ha tenido su factor, pero sí se atraviesan muchas cosas. Y Claudia Romo, ¿tú siempre Es, estuviste en el MacGregor? sí, mis hijos siempre han estado en el MacGregor, pero también hubo, por ejemplo, como lo comentaba, que antes había la negativa de ciertos médicos en atenderlos a los pacientes. Sí, por ejemplo, todo lo de dental, siempre fuimos a dentistas especialistas e incluso, por ejemplo, algunos medicamentos, ortopedia también anteriormente, por ejemplo, mi hija se operó en un hospital particular también. Ciertos estudios también anteriormente no se realizaban en el instituto, o al menos no es en ese hospital, entonces también, tristemente, económicamente se implica. Por eso, por ejemplo, mi diagnóstico yo lo había dejado a un lado, porque económicamente no nos daba la vida, ¿no? Por ejemplo, hacerle estudios a mi hija y hacerme a mí, ¿no? Porque pues sí estamos hablando de que a lo mejor estudios de 7,000, sí, son muy costosos. Entonces, por ejemplo, incluso ahorita, un evento que tuvieron mis hijos, de trombosis, que fue evento aislado de ambos, de nada que ver con la hemofilia, pero se tuvo que ver también a nivel privado. Entonces sí merma la economía bastante. Muchas cuestiones, por ejemplo, sigo viendo que hay mucha negativa, a veces en algunos médicos especialistas, en atender
a pacientes con hemofilia. Sí, y yo creo que esto lo vivimos todos, porque de repente llegan pacientes que no los quisieron atender cuando pues era como nuestra obligación, ¿no? Entonces, sí es como algo que ustedes viven y nosotros nos enteramos que también lo viven y nos toca recibir. Están haciendo una pregunta por aquí, dice, ¿qué origina que desarrolle la enfermedad años después? Mi hija, mi pregunta deriva porque mi hija estuvo en observación durante los primeros 2 años de vida con el hematólogo debido a que su hermano tenía enfermedad de von Willebrand, la dieron de alta del servicio y hasta hoy, que tiene 12 años, está en el protocolo de su diagnóstico. Y hay otra pregunta que va enfocada a lo mismo, que dice que ¿qué origina que la enfermedad se desarrolle años después? Y bueno, yo creo que aquí hay como varias cosas. Uno, la enfermedad de von Willebrand puede ser como muy cambiante. Los niveles de factor de von Willebrand se van a modificar por muchísimas cosas, si el paciente hizo ejercicio, en el momento en el que estemos tomando esa muestra, en dónde toman la muestra y en cuánto tiempo se va a procesar esa muestra. Creo que es como una muestra como muy sensible y no en todos los lugares tenemos la oportunidad de hacer un diagnóstico correcto de von Willebrand. Entonces, a veces es complicado hacer finalmente un diagnóstico definitivo. Ahora, ¿por qué puede hacer que la enfermedad se desarrolle años después? Muchas veces eh, estas enfermedades pues van a ser genéticas, pero muchas veces lo que pasa es que no tenemos un reto que lo hayamos puesto como a su hemostasia. Por ejemplo, a lo mejor las niñas empiezan con manifestaciones de sangrado cuando empieza su periodo menstrual, que es algo bastante frecuente que nos toca ver. Y antes me dicen, no, pues es que antes no le salía como sangre en la nariz, no teníamos como ningún indicio por qué buscar ayuda. Entonces, sí es como importante que tengamos estos datos y salen moretones, que muchas veces vamos a ver moretones de las rodillas para abajo y pues van a ser como hasta cierto punto frecuentes porque pues todos los niños andan de arriba para abajo, pero si hay algún moretón que también escuchar esa voz de las mamás, ¿no? Dicen, es que pues yo veo a mis otros hijos y no les salen los moretones de la misma intensidad, entonces ir a buscar al médico. Cuando los periodos menstruales son muy abundantes, también ir a buscar a estos médicos y a lo mejor si con uno no les hace caso, ir con otros, porque desgraciadamente todavía nos falta concientizar que existen estas enfermedades, dos, que las mujeres pueden presentar hemofilia, porque si soy muy sincera, desde la carrera nos decían solamente los hombres la van a tener. Entonces nos falta mucho esta educación a todas las personas y pues acudir y no dejar de insistir, ¿no? Yo sé que puede ser como muy tardado, pero si en algún momento ven a algún paciente, también sugerirle que vayan a la Asociación de Hemofilia. Creo que testimonio nos han dado que les ayuda muchísimo. La federación cuenta con médicos que los pueden ayudar o saber con quién dirigir para que estos diagnósticos no se queden en el aire. Otra pregunta que quiero hacerles es cómo es que han logrado el suministro de sus medicamentos para la profilaxis. Entiendo que se los dan en el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas, ¿cierto? Sí. Todas están ahí. Bueno, algo importante que quiero tocar es que creo que ha habido un avance súper importante en la parte de Secretaría de Salud. Creo que durante mucho tiempo, yo también seguramente hace muchos años decía, hay que buscar tener seguridad social, porque así van a poder mantener su tratamiento. Pero afortunadamente ya tenemos diferentes opciones de tratamiento también en la Secretaría de Salud y es algo que también nos comentaba la doctora Lulu González, que esto ha venido modificando y la calidad de vida de nuestros pacientes no tiene por qué ser diferente por pertenecer a una institución o a otra. Y, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta que tengamos que nos quieran hacer? En el chat no tenemos ninguna otra.
Y yo sí quisiera preguntarle a las mamás, bueno, y Helen pues tiene a su nieto, ¿qué recomendaciones le harían a las mamás que ahorita les acaban de dar el diagnóstico de hemofilia a pues, las personas que más quieres en tu vida, que son tus hijos? ¿Qué recomendación o qué consejo le daría Helen a una mamá que está recibiendo el diagnóstico? Yo le recomendaría a la mamá que primeramente lo hablen entre familia, lo hablen entre pareja, entre familia, que no se separen por la enfermedad de su hijo, que no se separen de esa manera, porque tiene mucho que ver la unión familiar, la buena alimentación, pero sobre todo la unión familiar. Si la unión familiar no es buena, difícilmente salen los hijos adelante y el hijo supera la enfermedad. Yo lo he vivido con mi nieto, con mi hija, con mi yerno, eh, el no saber primeramente y después cuando ellos saben el diagnóstico de su hijo, pues sienten que la vida se les acaba, no quieren hacerse responsables ni uno ni otro, quieren evadir esa realidad, pero cuando hay una unión familiar, se superan todos esos problemas. Muchas gracias. Claudia Romo, ¿algún consejo para una mamá que va recibiendo el diagnóstico? Sí, yo creo como dice la compañera Helen, creo que sí es muy importante el soporte familiar, ¿no? Ya sea tu esposo, algún familiar, por ejemplo, en mi caso, mi esposo siempre ha estado a la par conmigo, pero yo creo que le aconsejaría recibir orientación. Por ejemplo, a veces los médicos, ahorita muchos hospitales ya hay, ¿no?, el apoyo psicológico. Antes, en nuestro caso, no lo había. Entonces yo creo que se acerquen a una asociación para informarse, aprender. Digo, ahorita ya ha avanzado mucho. O sea, el diagnóstico que yo recibí cuando nació mi hijo fue que mi hijo se iba a morir, ¿no? Entonces, que para qué había tenido mi hijo si iba a fallecer, ¿no? Digo, ya cuando yo dije, mi papá aún no había muerto, ¿no? Y ni ha muerto ahorita. Pero creo que cuando me acerqué a la federación, el ver a los pacientes, el recibir cada que hacían pláticas estábamos nosotros a un principio, cada que había talleres, ¿no? Cuando hubo la posibilidad después de años que mi hijo recibía tratamiento a demanda en casa, que nos cambió la vida, eso la verdad a nosotros nos cambió la vida porque ya no era tener que ir a internarlo, ¿no? Que incluso para él ya había generado un trauma, ¿no? Ya a veces ya no me decía, mamá, es que me lastimé por lo mismo, porque sabía que era ir a internarse 5, 6, 7 días, ¿no? Entonces ya cuando lo hubo en casa ya era así como que, mami, es que me lastimé, ¿no? Pues ponme el medicamento, ¿no? Entonces eso les va cambiando la vida. Ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Ya ha cambiado mucho. Entonces yo creo que el consejo que les daría es acercarse, pedir este apoyo, que es lo vital, e informarse. Es lo más importante, la información. Muchas gracias. Y Claudia Pérez, ¿algún consejo a una mamá que esté recibiendo el diagnóstico? Pues en este caso, como dijo la compañera Helen, es muy importante, creo que es vital eh, el que tu familia te apoye, te entienda y esté pues contigo en toda esa situación. A mí me tocó que al principio, pues como yo no conocía de la enfermedad, sí hubo personas de mi familia que me decían, pero ¿por qué pasó eso? Hubo una negativa por parte de algún familiar, pero gracias a Dios yo me apoyé mucho en la asociación, empecé a ir a congresos, empecé a estar en las juntas y eso a mí me ayudó bastante para poder comprender la situación y poder saber cómo yo detectar cuando mi hijo estaba chiquito, sus dolores, cuando se lastimaba. Entonces, el proceso que llevamos todas las mamás es muy importante porque tenemos que siempre estar al pendiente e informándonos. Afortunadamente ahora, pues con todo lo del internet y con
O sea, creo que es básico porque pues ya podemos investigar muchas cosas. Yo, mm, desde mi punto de vista, pues sí les digo que deben de ser muy, no sé si la palabra sea correcta, valientes, porque no es fácil cuando recibe uno el diagnóstico de decir, ah, pues tu hijo tiene hemofilia y se va a morir en unos meses o en unos años. Que sean muy fuertes, que sean muy resilientes y que se informen para que pues traten de que sus hijos lleven una mejor vida. Y bueno, creo que algo muy importante es que al final la evolución y el tratamiento que tenemos actualmente no es esta parte de que vamos a tener una vida muy corta o que se va a morir muy rápido. La verdad es que con los tratamientos que ahorita tenemos, sabemos que la esperanza de vida es igual a la de una persona que no tenga la enfermedad. Entonces, pues tratar de comunicar eso y nosotros como médicos informarnos porque eh, como que esas noticias que teníamos, pues son de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, bien importante y también pues acercarse con alguien que realmente tenga la información adecuada para que no estemos pues asustando a las demás personas que tenemos. Y pues con esto creo que estamos justo en tiempo para terminar, pero de verdad les agradezco muchísimo el que nos hayan abierto su corazón, el que nos hayan abierto estas historias que son muy personales y que nos dejen ver para nosotros poder entender y poder ayudar de una forma más humana y tratarnos de poner un poco más en su lugar para poderlos atender de una mejor manera. Muchísimas gracias y los dejo con la doctora Mari Carmen Amig. Ay, muchas gracias, doctora. Bueno, para mí realmente ha sido una sesión maravillosa, muy humanista, vamos a llamarlo así. Y en primer lugar quiero agradecer la participación de las dos Claudias y de Helen por, como dice doctora, abrir el corazón. Ha sido muy enriquecedor todos sus testimonios y han sido muy entusiastas y muy positivas en todo esto. Se han tocado temas médicos, emocionales, de sensibilidad social y, como habíamos dicho, toda estas sesiones, estos Zooms, todo esto empodera a través del conocimiento. Y la verdad es que eso es súper importante. Y como dice doctora, para nosotros médicos es importantísimo el entender lo que es la hemofilia y lo que es la hemofilia en la mujer, porque yo también tenía esa idea antes, ¿no? De que la mujer no, nada más la transmitía y eso ha cambiado tanto. Entonces, realmente la Somete está encantada de poder ayudar, de abrir nuestros espacios para lo que ustedes necesiten porque es fundamental la divulgación. Es la única manera, a través de pacientes, de médicos, el conocimiento a la sociedad de algo tan importante. Agradezco también muchísimo a Leonardo Rojas, que, bueno, coordinó de manera excelente, y a ti, doctora Moreno, realmente, Aida, una coordinación extraordinaria. De mi parte, no queda nada más que agradecer también al ingeniero Lozada, que está aquí presente para que cierre él esta sesión. Les agradezco muchísimo, me voy muy contenta con la participación y nos va a dejar huella esto, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los participantes, Leonardo, doctora Mari Carmen, doctora Mashenka. Esto es, como lo acaban de decir, es mucha información y lo platicábamos. La información empodera y el tener conocimiento de nuestro padecimiento es excelente. Así podemos tener una mejor calidad de vida, algo que dijo la doctora Mashenka y lo tienen en vida, lo tenemos acá es que con el paso de los años
a todos los pacientes con hemofilia que ya estamos grandes, nos diagnosticaban muy poco tiempo de vida. Pero gracias a todo lo que se viene descubriendo, a lo que se viene generando, ya vemos que tenemos la misma, no la misma calidad de vida, desafortunadamente, porque ya sufrimos con años atrasados la falta de conocimiento y de medicamento. Pero los jóvenes niños de ahora no tienen por qué padecer ninguna limitación, ninguna. Yo creo que si desde chiquillos empezamos a trabajar con las mamás, con la familia, ya la enfermedad, el padecimiento de hemofilia no se va a vivir como se ha estado viviendo. Esto nos está cambiando la vida a todos. Muchísimas gracias, gracias doctora Mari Carmen. Saludos doctor Izaguirre, sé que está por ahí. Al doctor Mellón, por Si me favor. permite unas palabras Por para favor, terminar. doctor. Muchas gracias, ingeniero Lozada. Gracias por esta invitación y por haber aceptado participar con la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Ha sido un seminario extraordinario. El mensaje de los enfermos ha sido muy valioso, su testimonio es muy valioso, y yo creo que esto ayuda a la comprensión de los médicos y a mejorar la atención que van a seguir teniendo los pacientes actuales y los que vendrán después. Así es que, como ha dicho la vicepresidenta, la doctora Mari Carmen Amigo, y el doctor Mellón, que hoy no pudo desafortunadamente acompañarnos, pero está muy bien consciente, les envía un mensaje a todos ustedes de agradecimiento por la sesión, felicitar al señor Rojas por su coordinación y también a la doctora Marchenka Moreno por esta excelente coordinación médica. Así es que estamos muy contentos y la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia les abre las puertas para futuras colaboraciones. Muchas gracias, ingeniero Lozano. Le dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sabe que estamos trabajando en coordinación y cooperación. Sabe que contamos con esto y somos un equipo porque estamos trabajando con los diferentes problemas hematológicos, no simplemente con hemofilia, sino que son trastornos hemorrágicos que también estamos tratando de trabajar nosotros. Muchísimas gracias, gracias a Somet y gracias a todos. No sé si tengan algún tema en especial. Si no, yo creo que es tiempo y forma para esperarlos la próxima semana, para tener la próxima semana la otra reunión, el próximo seminario, y que todos los pacientes con hemofilia, por favor, tengan en consideración a la federación, que estamos abiertos para cualquier padecimiento. Todo está a disposición para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas